están escuchando no está diciéndoles ve y vende todo lo que tienes y regala a los pobres. Está diciendo veo tu corazón y lo que estoy viendo es que lo único que te puede sacar de este camino o la división que hay en tu corazón, lo que va a contender por tu atención y entre mí y entre la otra situación va a ser el dinero y las pertenencias que tienes. Dice, por eso elimina al contendiente. Cuando la Biblia dice que contendamos por nuestra fe, contender quiere decir cuáles son los contrincantes que se están levantando en contra de nuestra fe. Y aquí le está diciendo cuáles son los contrincantes que se levantan en contra no del conocimiento de Cristo, sino del deseo y afecto que tienes por Dios. ¿Cuáles son? ¿Son tus amigos? ¿Son las drogas? ¿Son A, B, C, D, vicios o entretenimiento? ¿Qué es lo que está en realidad dividiendo tu corazón? ¿A qué le estás dando un valor mayor que el de Dios o equivalente a Dios? Que dices, bueno, entre Dios y esto todavía sigo eligiendo otra cosa que no es Dios. Entre estar leyendo la Biblia y conocer más de Dios y llenar mi intelecto y mi corazón o el pasar tiempo con Él, ¿qué es lo que está dividiendo eso? Por eso cuando yo le digo a mi hija, yo te amo, es porque paso tiempo con ella, porque mi atención y cada que estoy ahí, estoy diciéndole qué es lo que sueñas, qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas. Estoy intencionalmente viéndola, pasando tiempo de calidad, amándola y si sé que algo desea, dándole aquello que desea y por eso ella se puede sentir amada. ¿Cuánta gente conozco que dice que ama a alguien pero actúa de una manera que no lo demuestra? Y ahí es donde me dice que su corazón no está comprometido al 100%. Y no es nada de juicio, o sea, si no estamos al 100, Dios nos va ayudando a calibrarnos. Pero hay que ser sinceros, decir, Señor, pues sí, mi corazón todavía lo mueve, tengo mucho deseo de ser rico, tengo mucho deseo de ser exitoso y a veces persigo más el tener un nombre o mi empresa o le dedico más tiempo a esto que estar contigo. Y dice Salmo 127 que en vano se empeña, en vano vela la guardia si Dios no está con ellos, y en vano construyen los que construyen si Dios no edifica con ellos. Que Dios le da descanso al que ama y le da bendición y aún descendencia a aquellos que aman. Entonces por eso debemos de entender que no podemos justificar de no, pues es que tengo que comer y tengo... Sí, pero espiritualmente no puedes dar dinero a tu familia, pero si no tienes el amor de Dios, entonces nunca vas a poder amar bien a tu familia. Si no tienes la vida de Dios pasando tiempo en su presencia donde somos transformados, entonces jamás vas a poder amar en plenitud a la gente que deseas pero no puedes amar. Entonces bueno, en esto vamos a poner de manera práctica, quiero que escriban y les voy a dar mi correo electrónico para que me lo envíen, que me encantaría saber qué es lo que Dios está haciendo con todos ustedes que están escuchando, o por Facebook, Bryan, B-R-Y-A-N, espacio J, punto y barra, y latina, B de bueno, A, R-A. Búsquenme en Facebook, añádanme o mándenme un mensaje. Pero la primera cosa que quiero que reflexionemos es entender dónde está nuestro deseo. Quiero que pongas eso, dónde paso más tiempo. Cuando tengo una elección entre ir a pasar un tiempo con Dios y otra cosa, hacia ¿cuál es mi tendencia? ¿Qué es lo que elijo más? ¿Elijo más estar en la presencia de Dios o elijo el entretenimiento, los amigos, distracciones, ABC? Y quiero que tú y yo vamos a contender para que el deseo de nuestro corazón le pertenezca a Dios. Y como lo he hecho, yo contiendo cada día y ahora ya es algo natural, ya no es algo innatural, pero cuando yo le dije sí a mi esposa, yo le prometí mis ojos, le prometí mi mente, le prometí mi corazón, no pensar en otras mujeres, no mirar a otras mujeres, no hacer lo incorrecto, y protejo todos los días mi mente, mi corazón, de esas circunstancias que podrían dividirlo y decir tengo el mismo afecto por otra persona que por mi esposa y ella siempre es la principal en mi vida y es solamente tengo ojos para ella, tengo mi corazón para ella, y lo mismo tiene que ser con Dios. Vamos a definirlo, vamos a practicarlo, y si nuestro corazón no está ahí, vamos a orar que Dios lo calibre y vamos a tomar acción. Por eso vamos a pasar ahora a intelecto. Amarás a Dios con toda tu mente. Lucas capítulo 2, versículo 49 y 50.
Y cuando está hablando de la historia de cuando Jesucristo va a Jerusalén y en lugar de regresar con sus padres después del censo, él se queda en el templo y está buscando a Dios, está hablando con los maestros de la ley. Y dice que, bueno, llegan los papás en el versículo 49 y les dice, ¿por qué me buscan? No saben que los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y por eso lo llevaron de vuelta a casa, porque no entendían aún el propósito de Dios en la vida de Jesucristo, o Jesucristo siendo Dios, no entendían cuál era su propósito en esta tierra y lo trataron como si fuera un niño. Obviamente que María guardaba todas las cosas que Gabriel le habló, o que vio a Ana en el templo, o Simeón cuando oró por él, las guardaba en su corazón y sabía de alguna manera algo, pero no entendieron cuando Jesús les dijo, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y bueno, Lucas 8, 9 al 10 también dice, y sus discípulos le preguntaron la parábola del sembrador, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y con esto quiero decirte que muchas veces tenemos la respuesta, pero tiene que ver con nosotros de buscar en Dios el entender qué es lo que está haciendo en el proceso, que nuestra mente esté llena de sus promesas, que sepamos qué dirección va. Muchas veces entramos en un proceso y pensamos, no, es que los caminos de Dios son misteriosos. Algunas veces, pero hay mucha de su voluntad revelada en la Biblia. En la Biblia podemos entender qué es lo que Dios está haciendo y tenemos al Espíritu Santo. Por eso le dice a los discípulos, a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Según no es 1 Corintios capítulo 2, dice que el Espíritu de Dios revela los misterios del corazón de Dios, los revela de su espíritu al espíritu del ser humano, y nosotros tenemos la mente de Cristo, que es el Espíritu de Dios revelándonos su voluntad o sus palabras aquí y ahora para nuestras vidas. Entonces por eso es importante que pasemos tiempo y no nada más nos frustremos y digamos, bueno, sí deseo caminar y llegar al destino que Dios tiene para mí y tener una mejor relación con Dios, porque necesitas estos tres elementos. Alguien que desea pero que no está dispuesto o no sabe cómo hacerlo, entonces no vas a poder cambiar. El deseo por sí mismo no puede llevarte a un cambio. Pero cuando hay intelecto dices, bueno, ok, entiendo. Es como el entender un cambio de hábito. Un hábito tarda 21 días en formarse. Y cuando quiero generar un nuevo hábito en mi vida, te tienes que preparar mentalmente y decir, van a ser 21 días difíciles. Que a lo mejor de comer bien o de empezar en el gimnasio. O de otros hábitos de leer o de ser diligente en las finanzas, en administrar. Dices, bueno, 21 días sé que va a ser difícil porque se va a sentir antinatural, mi cerebro no está acostumbrado a hacer las cosas de esta manera, pero lo entiendo el proceso, que en 21 días va a haber un cambio, un clic, un switch, donde lo antinatural se va a volver natural. Y nos preparamos y bueno, duele, pero estamos consistentes y ahí entra el siguiente que vamos a hablar, voluntad. Pero cuando estamos en ese proceso decimos, ok, ahí va, entiendo que va a ser difícil al principio, pero sé que al final va a ser increíble, va a ser grandioso lo que Dios está haciendo, y entramos en el proceso con intelecto. Y también dice Proverbios que con sabiduría se hace la guerra, que nosotros debemos de entender cuál es el contrincante de nuestro deseo y de nuestra voluntad, y saber estratégicamente tener un plan de cómo vamos a vencer esas situaciones. Hay gente que tiene problemas con la pornografía, con lo que ven, tienen un exceso de estimulantes en sus vidas y lo han dejado pasar por tantos años que su voluntad ya está en problemas, está comprometida, ya no saben cómo salir de ahí, han cedido toda su mente y su corazón y su voluntad a esas cosas y ahora necesitan prepararse. ¿Y cuál es la estrategia para vencerla? Ok, cuando tenga este problema, ¿cómo lo voy a confrontar? Cuando venga un deseo a mi corazón de ver lo que no debo de ver, ¿qué voy a hacer? Debes de venir con un plan. Si no tienes un plan, te agarras desprevenido y vas a volver a hacer lo mismo que has hecho toda tu vida. Por eso es importante, dijo Albert Einstein, dice que la definición para él de locura es hacer una y otra vez las mismas cosas pensando que va a haber un diferente resultado. ¿Y por qué pensamos nosotros que, ay no, nada más voy a orar más y voy a ayunar más? Si ya lo hiciste y no funcionó, entonces reajusta, busca otro plan. Deja que Dios te dé sabiduría, porque a lo mejor lo que necesitas para ganar la batalla
No es fuerza, no es ayuno, no es oración, sino que, y digo, no es, obviamente tenemos que ayunar y orar, no estoy diciendo que no lo hagas, pero tal vez Dios te quiera dar una estrategia de cómo poder salir de ese problema. Y es una cuestión de sabiduría y no una cuestión de músculos o fuerza. Y bueno, por eso es importante que usemos el intelecto, que tengamos un plan, que nos sentemos con Él, que escuchemos al Espíritu Santo cómo poder triunfar en las circunstancias que estamos viviendo. Y pasamos a voluntad. Voluntad en Lucas 14, capítulo 15 al 24. Eso lo van a leer en casa. Está hablando de cómo Él está en una parábola definiendo de que Él tiene muchos invitados a la boda. Y un gran banquete, y dice que hay un acceso libre para todos, y invita a los que deben de estar en el banquete y empiezan a poner serie de pretextos, y hasta que se cansa el dueño del banquete o el que está poniendo el banquete o estableciendo este evento para todos, y se sale a la calle, agarra a los cojos, a los ciegos, a toda la gente que esté dispuesta para poder entrar y comer de este banquete y de este manjar. Y muchas veces Dios dice el Salmo 23 que Él tiene una mesa tendida llena de todos sus bienes, de todos sus milagros. Por eso hoy subí un video hablando de expectativa, cómo Dios tiene una mesa llena de todo lo que necesitamos. Pero ahora es de voluntad de nosotros. Dice que el reino de los cielos, desde el tiempo de Juan Bautista hasta nuestros días, sufre de violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Y dice, una actitud violenta en tu voluntad, no una violencia de lastimar, tiene que ver con una definición que sea tan fuerte que nada te pueda detener. Por eso dice, aquellos que son violentos arrebatan el reino, porque solamente tienen un enfoque, una pasión, y su voluntad está de una manera valientemente definida a darlo todo o perecer para poder obtener aquello que quiere. Y bueno, otro versículo está ahí a continuación en el capítulo 14 de Lucas 25 al 33. Dice que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el contexto es eso, lo de arriba. Está diciendo que hay una multitud de personas que Dios ha invitado a venir a Él, a tener un banquete, a vivir este estilo de vida, de propósito, de destino, de un gozo que tiene que ver con eternidad, de estabilidad, de paz, de trascendencia, de riqueza espiritual. Y dice, pero si tú tienes más valor por otras cosas o personas antes que mí, entonces no puedes caminar este camino. Y tú puedes decir, Brian, ¿amas más a Dios que tu hija? Claro que sí. Y no eso en una escala, digo, porque amo a Dios, Dios me da el amor perfecto para que pueda amar a la gente que está a mi alrededor. Y claro que mi hija es primordial en mi vida, sí es de las personas que más amo, claro que sí. Pero no creo que sea una escala, creo que son círculos concéntricos, donde porque amamos a Dios podemos amar a la gente que está a nuestro alrededor. Sé que para la mente humana nos encanta hacer gráficas y poner 1, 2, 3, digo al menos a mí. Y cuando trato de definir cosas ahora entiendo que Dios no opera de la misma manera. Para Dios puede ser cordero y puede ser león al mismo tiempo, no tiene que ser uno u otro. Y por eso ahora entiendo que el amor de Dios y el entender acerca de la voluntad de Dios es que yo debo de amar a Dios, y por consecuencia por ese amor puedo amar a los demás. Pero yo en Él en mí, y por eso todo lo demás existe, es sustentable, es funcional. ¿Por qué? Porque yo estoy en Él y Él en mí. Pero eso es lo más importante. Si no lo podemos seguir a Él, entonces hay disfunción, todo lo demás se desquebraja. Dice que nosotros edificamos nuestras vidas espirituales y el fundamento es Cristo. Si le quitas tu relación con Cristo, tu vida espiritual, todo lo demás se te va a caer, porque estás edificando en arena, no en Él. Pero bueno, y aquí quiero decirles, en intelectos, ten un plan. Ten un plan. Si tu voluntad y tu deseo están fuera de Dios, ¿cómo lo vas a recuperar? ¿Dónde persiste tu deseo y tu pasión por Dios? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde tuviste más deseo de irte con tus cuates al bar y hacer otras cosas? Que no estoy para nada condenando ir a bares. Yo voy a bares y no tengo problema. Digo, pero yo sé a qué voy a los bares. Voy a tener a lo mejor con alguien que no quiera acercarse a una iglesia o no sé, pero yo voy a pasar tiempo
de calidad con esa persona. Mi corazón no es me voy a embriagar y a ver si busco una muchacha, o a maldecir, o a criticar, o a hacer cosas que no debo, con mi mente y corazón de acuerdo a los valores que yo tengo. Digo, voy a ir porque